La respuesta es sencilla. El ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer desde este momento se guardará de todas las cosas que ya le dije, lo inmundo y todo lo relacionado a la vid. Ella no comerá cosa que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. Hermanos, esta mujer estaba convertida a Dios y recibió una nueva enseñanza, un nuevo mandamiento que se viene llamando nazareato. Es decir, alguien que se le va a consagrar a algo para hacer algo. Tu hijo va a hacer lo mismo que tú en su alimentación, porque desde que estás embarazada, pues ya tienes una vida en ti. Por ti y por el que está adentro, te vas a guardar de esto. Y cuando él nazca, pero hay un requisito especial para él, nada más para él, el único. No hubo antes ni después, y ya no va a haber. Le dijo: no le cortes el pelo. ¿O no es cierto, hermanos? Pero fíjense qué interesante. Se fue poniendo muchacho, y cuando ya el pelo... Yo tengo un nieto ahorita, hermanos, tiernito, tiene creo un año, no, yo no me acuerdo, las edades las saben las mujeres. Los hombres se nos olvidan hasta la fecha que nos casamos y el cumpleaños de uno mismo. Las mujeres sí se acuerdan de todo. Cuando ya tuvo una cierta edad, hermanos, le decía de mi sobrino que tiene un año y creo que no le han cortado el pelo y ya le llega al hombro, hermano. No sé por qué no se lo han cortado. Ahí yo no me meto, ¿verdad? Ya tiene su mamá, su papá. Pero este muchacho creció, fue agarrando un físico, pues yo creo que impresionante. ¿Y saben qué, hermanos? Se hacía trenzas para acomodarse el pelo, porque no lo podían andar trayendo suelto, se iba a atorar en cualquier lugar. ¿Y cuántas trenzas se hizo, hermanos? Los que ya leyeron, veo a mi hermano Pedro que conoce la historia, porque ya la leyó, pero los demás la hemos leído sin duda, hermanos, nos han predicado, pero no ponemos atención. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta discernir, profundizar, si nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Hubo una muchacha, señora, que fue miembro, digo fue porque ya no está en la iglesia, ahora está con los mesiánicos, porque muchos de aquí, hermanos, tristemente, como tenemos una cultura espiritual, óiganlo bien, hermanos, cultura espiritual hebrea, muchos lo toman literal y después se judaizan o se hacen judaizantes. Pues a ella le pasó eso, como a muchos de la iglesia les ha pasado. Conocemos varios, ¿verdad, hermano Luis? Que les ha pasado eso, ¿verdad? Que hasta se dice que ya por ahí, cuando eran predicadores de aquí, ahora predican con los mesiánicos o con otro tipo de sectas judaizantes, ahora hasta usan la gorrita que se ponen aquí, comúnmente llamada kipa, y hablan unas frases en hebreo y ya dan algunos textos en hebreo y no dicen Jesús, dicen Yeshua, y bueno, se están judaizando. Entonces, hermanos, dentro de esa cultura no se permite el pelo largo. Así dice, hermanos, Ezequiel. Vamos a verlo, hermanos. Yo nomás lo voy a acompañar a ver, pero dice Ezequiel 44, verso 20. ¿Quién lo quiera leer? ¿Sí, hermano? No raparán su cabeza ni dejarse el cabello, sino que los recortaran trasquilando sus cabezas. Amén. Un requisito o dos. El pueblo de Israel no tenía que traer el cabello rapar, hermano, es sinónimo de cortarse el cabello o la barba a ras de piel. Y trasquilar es recortarse el cabello. Entonces tampoco que dice que se tenían que dejar el cabello ¿qué? Largo. Y por eso, hermano, hay muchas discrepancias y controversias cuando
Y tristemente lo he visto aquí, hermanos. Yo por eso no estoy de acuerdo con las imágenes que ponen. En Chicago me tocó ver que se pasaron, cantaron, y no sé si aquí también, me parece que también, no sé si aquí, pero en la Yande sí. Pasan una imagen de un canto de Jesucristo y ponen la imagen ahí de Jesucristo. Y con el cabello largo. ¿Lo han visto, verdad? ¿O nomás yo lo vi? Tristemente hasta aquí en la iglesia, hermanos. Si era una ley que no tuvieran el pelo largo, pues yo no me imagino a Jesucristo con el pelo largo. Si era una ley no estar rasurado, a rapa, pues no andaba rapado nadie. Entonces, hermanos, este muchacho se le dijo: no se va a cortar el cabello. Se hacía 7 trenzas. Comentaristas bíblicos que he leído, hermanos, dicen que él fue un sanguinario, que fue un arrogante, que fue prepotente, que fue muy vanidoso por su fuerza, por su fortaleza. Sin duda haber sido guapo. Tenía todos los atributos como hombre y todo lo que ve bien guapo una mujer, y lo que un hombre puede reconocer como belleza también. Este hombre pues estaba bien dotado y muy bien. A tal grado, hermanos, que cuando estaba joven, no dice la edad, vio una muchacha que le gustó, pero que no era judía, y no pidió permiso, ni sugirió, ni lo pidió por favor, ni en buena forma, sino dijo: papá, mamá, esa muchacha me gusta, pídanla para mujer. Una cierta arrogancia, sí. Y los papás tristes dijeron: tantas muchachas bonitas que hay allá en Israel, ¿cómo te vino a gustar esta incircuncisa? Pues será el sereno, a mí pídanmela para mujer. Y de regreso, hermanos, por ahí en el camino, que va con sus papás, no sé, hermano, la Biblia no dice, pero yo deduzco que debe haber tenido unos 17 años. Dice que le salió un león. Pero ¿cómo era el león, hermanos? Joven. León cuando está en su mera fuerza. Estaba leyendo, hermanos, bueno, no leyendo, esto lo vi en un documental de osos, que un oso, hermanos, cuando está en su apogeo, en su mera fuerza, joven, ni 14 lobos, oigan bien, hermanos, le hacen frente. Le huyen a un oso 14 lobos. Y un lobo, hermanos, en ese documental dice que la mordida de un lobo es 20 veces más fuerte que la mordida del perro que muerda más fuerte. Un lobo muerde 20 veces más que el perro más poderoso. Un lobo. Y para que un oso pueda controlar a 20 osos, a 20 lobos, hermanos, tiene una fuerza descomunal. ¿Sí? Entonces un león, igual, hermanos, tiene una fuerza descomunal. ¿De cuántos hombres? 50 hombres posiblemente, los domina, 30 sin armas. La gracia aquí, hermanos, que Sansón, cuando ve al león o se ven de frente, me imagino yo la situación, y el león se le avienta y Sansón dice la palabra de Dios, no lo vamos a ver, estoy narrando nada más, pero es bíblico, ustedes lo saben, que lo agarró de la quijada y lo mató, hermano, sin arma, quise decir. Y me acordé, leyendo esta situación de león, me acordé mucho de José, de David. Cuando David dijo: rey, yo no estoy acostumbrado a cargar esta armadura, no, nunca la he usado y además me queda grande. Pero eres un chamaco, él es un guerrero desde su juventud, él es un asesino. ¿Y qué dijo David? Rey, yo soy pastor en la casa de mi papá. Y cuando un oso o un león se llevan un cabrito, yo voy y qué cosa hacía, hermanos, y lo mataba. Y yo me quedo bien admirado, hermanos, porque era un jovencito también. Me imagino también, hermano, no lo dice la Biblia, que haber tenido sus 17 años. Y yo pongo esa edad por José, hermanos, porque de José sí dice que tenía 17 años. Entonces esa edad es como que yo la pongo así para los jóvenes, tanto para Sansón como para David. Y me extraña, hermanos, a mí, y me quedo muy sorprendido con los jóvenes actualmente, y no se me vayan a ofender, por favor, ni los papás.
Pero hoy los jóvenes, bueno, al menos los que me ha tocado ver, ven una araña, papá, una araña. No sé si nomás a mis hijos les pasó. Se ríen como que de cierto, ¿ah? Les espanta una araña, hermanos, en la pared. Y ahí va el papá consentidor a matar una araña a este muchachote de 15 años. ¿Por qué, hermanos? Porque no les hemos enseñado nosotros como papás a que el hombre de Dios desde su juventud debe de ser valiente a lo que venga. Si una araña se espanta, imagínense, sale un ladrón con un cuchillo en la mano, se desmaya ahí nomás de verlo. Sí. Pues Sansón, hermanos, sin tener arma, mató a un león. Después, hermanos, que regresó a ver la muchacha, resulta que se la dieron a su mejor amigo o a su amigo. Y se enojó por el agravio y dijo: pues me provocaron, ahí ustedes van a pagar las consecuencias. Y fue y cogió 300 zorras, parece, ¿verdad que sí? Un maestro de la escuela, cuando iba al tecnológico en Zacatepec, hermanos, a nivel preparatoria, yo no fui a la prepa, yo fui un tecnológico. Y nada más fui un semestre, es decir, 6 meses. Los que son de Morelos saben que el tecnológico de Zacatepec tiene un nivel alto. Ahí nadie pasa con el 6 y quieren 7 para arriba, mínimo. Y 2 7 repruebas. Un 7 nada más. No sé quién de mis hermanos aquí de Morelos haya ido al tecnológico, pero es, la palabra lo dice, tecnología, es de pura tecnología. Sí, ahí salen ingenieros y bueno, yo según creía que era inteligente y en los primeros 6 meses me voy porque no la hice. Bueno, me vine para acá, hermanos, en realidad. Hermanos, Sansón fue un ser excepcional, hermanos. No hay mucho tiempo. Ahora sí, mi hermano sí se aventó con él, ¿verdad? Un poquito más de tiempo con la escuela. Pero fue normal, hermano. No puse atención. Sí. Pero sí, hermanos, Sansón, fíjense, hermanos, que les decía un maestro de la escuela, decía, él era ateo. Y decía de una manera burlona: gracias a Dios yo no creo en Dios. Gracias a Dios soy ateo. Y los que creen en Dios, ¿por qué voy a creer yo que Dios abrió el mar? ¿Por qué voy a creer que llovió fuego? Esos son cuentos, son historias bonitas para entretener a los niños y a los grandes. Y hablaba así de esa manera, pero no de una manera burlona. Pero él tenía sus creencias, ¿verdad? Y uno que era religioso ahí, porque yo no era religioso en ese tiempo, jovencito, 16 años, 17, le dijo: maestro, es que de eso precisamente se trata la Biblia. ¿De qué, fulano? No me acuerdo el nombre. De que en la Biblia se cuentan cosas que son imposibles de creer, porque lo hizo Dios. Ah, bueno, es que bonito. Y yo, hermanos, oyendo eso, acordándome de esa frase de ese maestro, yo digo: ¿cómo le hizo para agarrar a 300 zorras, hermanos? Entonces, para mí, eso me indica que Sansón, aparte de que era muy fuerzudo, era muy ágil, era muy inteligente. Porque si no las agarró corriendo, fue muy inteligente para hacer trampas. Entonces, una de dos o las dos. Era muy ágil, muy veloz, muy fuerte y muy inteligente, hermanos. Tenía todos los atributos de Dios. Entonces, hermanos, comentando lo que dicen los comentaristas de que fue promiscuo, fue rebelde, fue, ¿cómo se puede decir, hermanos? Vanidoso. Pues fíjense, hermanos, que dice aquí un texto bíblico en capítulo 14, verso 1 en adelante, porque leímos el 13 un poquito. Dice 14:1, vamos a ir narrando un poquito más. 14:1. Y descendiendo Sansón a Timnat, vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió
y declarólo a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, ruégoos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomádmela por mujer, porque esta agradó a mis ojos. Verso 4, importante. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de quién, hermanos, de Dios directamente, y que Dios buscaba la ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, y los dominaron en ese tiempo, hermanos, 40 años. Entonces Sansón, hermanos, fue un ser escogido, como en su tiempo después fue, ¿quién, hermanos, decía al principio? Saúl. Fue un instrumento escogido de Dios para provocar a los filisteos y para que un solo hombre humillara al ejército más fuerte de ese tiempo. Y yo les predicaba la vez pasada que los filisteos tenían el monopolio de ¿qué, hermanos? Del hierro. Porque antes las armas eran de, ¿qué les dije? De bronce. Y el bronce, hermanos, es quebradizo, pero el hierro no. Y ellos tenían el monopolio del hierro, y armados con las mejores armas de ese momento de hierro, no podían con un solo hombre. A tal grado, hermanos, vamos a seguir leyendo por ahí, si no hay tiempo, por lo menos se lo estoy narrando, que cuando lo provocan igual de otra manera, lo cercaron, y él solito, no sé de dónde consiguió, no dice la Biblia, del suelo, la tenía guardada, o era su arma de él, una quijada de burro. ¿Verdad que sí? ¿Y a cuántos mató, hermanos? 1000 soldados filisteos bien armados, protegidos con corazas, con almetes, con grivas. ¿Así se dice grivas? Grebas, ¿verdad que sí? Y hizo 2 montones de ellos. 2 montones, hermanos. Dice el capítulo 15, 2 montones de gente muerta. ¿Cuántos somos aquí, hermanos? ¿100? No creo que lleguemos. ¿Y cómo nos veríamos amontonados ahí? Que nomás era un quijadazo de burro, y de la pata vas para allá y vas para allá, y un montonzote de gente ahí. Y como ya no había espacio, empezó a hacer otro montón, porque así los ha de haber agarrado, hermanos. Un golpazo de la greva, de aquí del escudo, y lo aventaba, y iba haciendo los montones como si fueran costales, hermano. ¿Cuánta sangre corrió? Muchísima. ¿Cuánto sufrimiento, hermanos? ¿Cuánta muerte? Por eso les decía al principio, hermanos, que el libro de los Jueces, casi todos los capítulos hablan de guerras. Inclusive se suscita en el libro de los Jueces la primera guerra civil. ¿Y cómo podríamos describir la guerra civil, hermanos? Pues cuando se pelean los del mismo pueblo. Eso es algo civil, eso es una guerra civil. Cuando los del mismo pueblo se pelean. Y ahí se provocó, y se mataron miles también entre ellos mismos. Pero no vamos a llegar ahí, eso será para otra ocasión. Dice, hermanos, entonces el capítulo 15, verso 14. Y fue Sansón y cogió 300 zorras, y tomando teas y trabando aquellas por las colas, puso entre cada 2 colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras por los sembrados de los filisteos, y quemó hacinas y mieses y viñas y olivares. Hacinas es una palabra que yo no conocía, hermanos, y que ya no se usa, pero es comparable a otra palabra que se usa más, pero también debemos de ser de campo, especialmente de trigo, para conocerla. Esa palabra se asemeja a gavilla. ¿Sí conocen la palabra gavilla? Pero sí sabemos qué es. ¿Sí? Es un manojo de trigo.
O puede ser también el mismo maíz, que lo hacen así, ¿verdad? Como en forma de pirámide, como un conito, al revés. Esa es una sina, hermanos. Entonces Sansón mató o quemó con las zorras, amarradas de la cola todas, con brea. Brea es un combustible que le echas fuego y prende luego como si fuera petróleo. La brea se saca de la resina de algunos árboles. ¿Sí, hermano José? ¿Verdad que sí? ¿No sabe? Bueno, pues así es. Pero fíjense, hermanos, voy a leer un verso antes. Dice el capítulo 14. Es un tremendo escogido. Dice el capítulo 14, verso. Cuando el enigma que les pone, hermanos, del comedor salió miel dice el verso 18, 14, 18. Y al séptimo día antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. ¿Cuál enigma, hermanos? Del león, ¿verdad? Hicieron 7 días de banquete, eso fue antes de las zorras. Y entonces, hermanos, les propone un enigma a 30 de ellos y les dice: va a durar 7 días el banquete. Si en los 7 días no me responden esta adivinanza o enigma, me van a pagar 30 piezas, 30 mudas y capas, y si no, yo a ustedes. Y le decía ¿qué dice novilla? ¿Qué quiso decir, hermanos? O novilla. Una novilla es una vaca, ¿o no? ¿Verdad que sí? Es una becerra, pues, ¿no? Fíjense, hermanos, que son cosas curiosas en la Biblia. ¿Qué dice, hermanos, Daniel capítulo 6, verso? Vamos a ver, Daniel capítulo, ahorita les digo, hermanos. Fíjense, hermanos, que voy a decir algo que a lo mejor no está bien y no me lo tomen a mal, hermanos, pero ya tiene buen tiempo que procuro estudiar para no leer con, ¿cómo se dice, hermanos? Cuando uno se pone el papelito aquí, acordeón. También se llama tumbaburro, ¿no? Sí. Fíjense que yo, hermanos, es capítulo 6, dije bien, de Daniel, verso 1. Verso 1 en adelante. Daniel capítulo 6, verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta que fue en él hallado. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallásemos o no la hallamos contra él en su misma ley, en la ley de Dios, que es la que seguía Daniel, ¿verdad que sí? Entonces, aquí, hermanos, cuando Sansón dice: si no hubieran, hay una versión que dice así, hermano, no sé si la quieran buscar. Hay una versión que dice: si no hubieran arado con mi vaca, no hubieran resuelto el problema. Pues es parecido, hermanos. A nosotros nos hallan dentro de nosotros mismos. A mí me han dicho muchas veces: ahí está, y eso que eres predicador. Ahí está, y eso que eres hermano. ¿Verdad que sí? Dentro de nosotros mismos nos van a hallar el mal. ¿Qué le dijeron a su novilla o a esta muchacha? Si no nos dices el problema resuelto o el enigma, te vamos a quemar a ti y a tus papás. No me acuerdo si es a ella, pero parece que a sus papás sí. Vamos a quemar la casa de tus papás con sus papás adentro.
Entonces era dentro de lo que él mismo quería para encontrar el problema. ¿Sí? Hermanos, Sansón fue, ¿cómo se dice, hermanos? Un ser que me encanta mucho hablar de él, hermanos, porque nos deja mucha enseñanza. Hay un texto, hermanos, ahorita lo vamos a ver si me lo puedo decir bien de memoria. Dice: no es de los fuertes la guerra, ni de los veloces la carrera, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. Eclesiastés, hermanos. Dice Eclesiastés: capítulo 9, no lo dije bien, hermanos, lo tengo que aprender mejor. Capítulo 9 de Eclesiastés, verso 11, 9:11. Tornéme y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. ¿Por qué no todos somos ministros? Pues todavía no es tiempo. No es porque seas elocuente y sepas mucho vas a llegar más rápido, ¿verdad? No es porque estás presto siempre para ayudar, no es porque eres, dijo mi hermano hace ratito, no porque eres muy ayudador, no porque eres muy dadivoso, muy buena gente. Pues va a llegar, si no cumples con Dios, va a llegar el momento que Dios dice: no te conozco, ¿verdad? Entonces no es el que se cree más, sino que Dios tiene un tiempo para cada quien, y el tiempo de Sansón se dio. Fue joven, mostró mucha fortaleza, mucho poder, a tal grado que una vez se encerró también con una mujer de mala fama. La palabra es fuerte, y dice que lo estaban esperando: cuando amanezca le echamos mano. Pero él se movió a la medianoche, y como lo tenían rodados unos cuantos miles de soldados, ¿qué cosa hizo para escapar, hermanos? Arrayó las puertas, hermano, de raíz, donde estaban puestas. Yo la otra vez quise poner una y me machuqué el dedo, hermano. ¿Qué fortaleza puede uno tener? Hay que usar unos tacones, hay que tener maña, hay que saber para no machucarse. Y todavía así se machuca uno. Ahora este hombre las agarra, no sé, una media tonelada sin problema, porque en aquel tiempo las puertas resguardaban las entradas de las fortalezas y eran madera fuerte, grande. Dice, vamos a regresar, hermanos, estamos en Sansón. Es muy bonita la historia, es muy bonito conocer, hermanos, es muy bonito escudriñar. Dice que capítulo 15, verso 14 de Jueces 15:14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron a recibir con algaraza, y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca, hasta eso estaba fresca la quijada, hermanos, recién muerto el asno, extendió la mano y tomóla, e hirió con ella 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1000 hombres. Y acabando de hablar, echó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Amat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salud por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los circuncisos. Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió y recobró su espíritu y reanimóse. Por tanto llamó su nombre de aquel lugar En Acore, al cual es Leí hasta el día de hoy. Y fue juez por 20 años. Impresionante, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué los comentaristas, según sabios, dicen que fue un mundano, un promiscuo, un rebelde, un vanidoso? ¿Por qué se expresarán así? Cuando dice que estaba en apuros graves, le sobrevenía, ¿qué, hermanos? El Espíritu de Dios. A un hombre promiscuo, rebelde, vanidoso,
¿podrá tener el Espíritu de Dios, hermanos? No, lo que pasa es que Dios buscaba la ocasión de castigar al pueblo de los filisteos por 40 años que ellos estuvieron castigando al pueblo de Israel. Suscita a Sansón, no con inteligencia, no como guerrero de espada, sino para humillarlos aún más con sus propias manos. Sí, con las propias manos. Así destrozó al león, y con una simple quijada de burro que no es más grande que, ¿qué? Así, 30 centímetros. ¿Sí? ¿Qué tanto puede abarcar? Pues de a uno por uno. De a uno por uno los fue matando. No mataba montones, no mataba con una quijada 10, 20 o 2. Era uno por uno, iba matando, iba haciendo montones. Se cansó, hermanos, al grado de que se deshidrató, al grado de que se estaba muriendo, al grado de que tuvo el valor de reclamarle a Dios: ¿cómo me usaste para matar tanta gente que son enemigos de tu pueblo y ahora me vas a dejar morir de sed? ¿Verdad que sí? No le pidió permiso, ni perdón, ni por favor. Le reclama a Dios, hermanos. Cuando uno haga las cosas de Dios, uno va a tener el derecho de decirle a Dios: ¿que no me merezco esto? Y Dios, que es justo, va a decir: sí, ahí te va. Hubo un hombre, hermanos, que se estaba muriendo. Ustedes me van a decir el nombre, sobre todo mis hermanos que estudian. Literal, se estaba muriendo. Quiero ver cuánto tiempo tengo. ¿Ya, verdad? Vino un profeta de Dios y le dijo: prepara tu herencia, vete viendo a quién le vas a dejar las cosas importantes que tienes, y ve viendo quién va a dirigir al pueblo, porque tú vas a ser recogido. Esperaba buenas noticias, como tal vez te vas a aliviar, pero no, le dijeron: te vas a morir. Ya prepara tu herencia. Pero él se voltea pegado a la pared y empieza a clamar a Dios y a decirle: Señor, acuérdate que yo he andado en tus caminos, que ninguna cosa de las que no se deben hacer he hecho, y las que me dijiste que se hagan las he cumplido al pie de la letra. Estaba orando y Dios le habla al profeta y le dice: regrésate. Se ganó otros años más de vida. ¿Verdad que sí? Por muy mala que sea tu situación, hermano, por muy enfermo que estés, por muy pobre que estés, por muy mal que te vaya en la vida, si uno cumple con Dios, no nomás le puedes pedir. Hasta cierto punto, con respeto, claro, se puede exigir. ¿Conviene portarse bien? Mucho. Pasa a vosotros.